Buenos días, iglesia. Bienvenidos a este momento espectacular, el devocional. Un tiempo que le dedicamos al Señor diario para agradecerle, para reconocerlo, para presentarnos delante de Él y decirle que lo amamos, que lo queremos, que lo adoramos y que queremos agradarle en todo. Ahora les invito, mis hermanos, a que comencemos nuestro devocional con una oración de gratitud para el Señor. Amado Dios, tú que eres grande, que eres bueno, generoso y misericordioso, iglesia tierra deseable, te adora, te bendice, reconoce tu majestad, tu grandeza, tu poder. Gracias, amantísimo Padre, porque nos diste un día más de vida, porque hoy estamos presentes de cuerpo, alma y espíritu para escuchar tu bendita palabra, para escuchar tu voz, para que a través de tu Espíritu Santo tú nos guíes y nos orientes. Y te pedimos que en el día de hoy no nos dejes caer en tentación, que nos libres del poder del maligno, porque luchamos día y noche con la carne, amado Dios, y a veces se nos dificulta agradarte porque somos débiles. Gracias por la salvación, por la vida eterna que nos diste, a través de tu propio Hijo, Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Gracias porque es la gracia divina la que nos ha alcanzado. Gracias porque un día tú nos encontraste a nosotros cuando estábamos perdidos, cuando estábamos en la oscuridad. Tú nos sacaste de allí, abriste nuestros ojos y nos diste la luz de la vida eterna que se llama Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias porque tu precioso Hijo fue a una cruz y murió por nuestros pecados, fue sepultado. Y al tercer día tú le resucitaste de los muertos, ascendió al cielo y está a la diestra tuya. Nos prometió que iría a preparar una morada para nosotros. Esa es la confianza, la tranquilidad y la seguridad que hoy tenemos, que la muerte física no es el final, sino es el comienzo de la vida eterna a tu lado. Pero es el regalo maravilloso que viene del cielo, regalo inmerecido. Pero gracias porque también nos dejaste al Consolador, a tu Espíritu Santo, quien nos acompaña, quien nos guía, quien nos orienta, quien nos exhorta, quien nos regaña a veces cuando estamos comportándonos de manera que no es correcta, pero también nos abraza, nos felicita cuando hacemos lo correcto delante de tus ojos. Ayúdanos, Padre, todos los días para ser testimonios de vida, para que no seamos una vergüenza para ti y jamás nos vayamos a avergonzar de ti. Ayúdanos, Padre, hoy para poder estar cogidos de tus benditas manos, sabiendo que tú eres un Dios grande, amoroso y misericordioso, y que el único Dios que puede derrumbar todos los obstáculos y aquellas montañas que no nos dejan ver la bendición y ver el rostro de Cristo de manera transparente, tú lo puedes hacer, tú puedes derrumbar esas montañas, tú puedes calmar esas olas que a veces se levantan y nos atribulan, que a veces vemos que caemos en la desesperanza, pero más grande y más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Padre, yo bendigo a todos mis hermanos acá presentes, bendigo a la congregación Tierra Deseable, a mis pastores, a sus líderes, a todo el equipo administrativo, al equipo de alabanza, a mis hermanos que por este medio y que se congregan de manera personal. Tú conoces las necesidades de cada uno de ellos, Papito Santo. Si es tu voluntad, súplela. Solo di la palabra para que cada una de las peticiones y necesidades sean cumplidas. Pero ayúdanos para entender que debemos de someternos a tu voluntad, a tu autoridad y a tu soberanía, sabiendo todos los días y teniendo claro y presente que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, que no hay un Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. Que tú nos invitas a ser cristianos fieles y verdaderos, y ese cristiano fiel y verdadero es el que soporta la prueba, es el que resiste la carrera espiritual, es que tiene la meta hasta el final para alcanzar la vida eterna. Ayúdanos, Padre, todos los días, por favor, para ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. En tus manos encomendamos este devocional, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dé de nuevo las palabras correctas para poder llegar a cada uno de nuestros corazones, y que yo, que transmito este mensaje, que soy tu boca, soy el primero que me confronto, me reargullo y el primero que me edifico, y así cada uno de mis hermanos tengan presentes que esto no es palabra de hombre, es palabra tuya. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Seguimos con nuestras palmas, ese instrumento precioso que el Señor nos dio. ¡Vamos! Decimos: poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Increíble,
poderoso, incomparable, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo, exaltado está. ¿Habrá algún corazón adorador del Señor en esta mañana aquí? Y si lo hay, que dé un fuerte grito de júbilo. Aleluya, exaltado sea, Señor. Decimos, increíble, invencible, díselo. Y Dios solo tú, dile al Señor. Increíble, invencible, mi Dios solo tú, tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios solo tú. Seguimos con nuestras palmas, vamos. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado está. Dios solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios solo tú. Ahora, mis hermanos, los invito a que escuchemos la palabra que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy. La palabra tiene como título 10 resultados de la resurrección. Y tenemos como base bíblica 1 Corintios, capítulo 15, versículo 17, que dice: y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Esta es una palabra que el apóstol Pablo le da a la iglesia de Corinto, porque allí se presentaban algunos inconvenientes con las personas o con los hermanos que se congregaban en la iglesia, y muchos de los judíos que criticaban a los cristianos, que aún no querían reconocer que Jesucristo había venido a este mundo, había sido crucificado y había resucitado. A pesar de que fueron más de 500 personas, dice la Biblia, que lo vieron cuando Él resucitó, y hubo una cantidad de eventos sobrenaturales, aún como hasta el día de hoy, el ser humano sigue en la terquedad y sigue con la mente entenebrecida y cauterizada, y no ha querido entender que Jesucristo es el único camino, la única verdad y la vida para llegar al Padre, y que efectivamente Jesucristo sí resucitó. Entonces, en la iglesia de Corinto decían algunos que la muerte era el fin de todo. Mucha gente cuestionaba la vida después de la muerte, y en los días de Jesús había una secta que se llamaba los saduceos, y esta secta negaba la resurrección de los muertos. Ellos decían que cuando el ser humano moría, ahí se acababa absolutamente todo. Y resulta que todavía, desafortunadamente, hay en este planeta muchos de ellos que siguen negando que Jesucristo era el Hijo de Dios y que resucitó, y niegan
la resurrección de los muertos, de entre ellos están los musulmanes, los budistas, los marxistas y la mayor parte de los ateos, siguen negando la vida después de la muerte, que es producto del sacrificio en la cruz y del ejemplo que el Señor Jesús nos dio cuando el Padre lo resucitó al tercer día. Entonces Pablo le dice a la iglesia de Corintios que si no hay vida futura, todo el mensaje del cristianismo sería una mentira. Y él no tendría razón para continuar con el evangelio y con la misión que el Señor le encomendó, con ese ministerio. Y los cristianos seríamos los más dignos de lástima de todos los hombres, porque estaríamos engañados. Y todo el tema, mis hermanos, todo el tema de la resurrección o el de la vida después de que el ser humano muere físicamente, sigue siendo un gran misterio. Y aún, pienso yo que muchos cristianos todavía siguen dudando si hay vida después de la muerte y que hay mucho más allá. Eso es uno de los grandes incógnitas del ser humano en el planeta, en todas las razas y creencias, y aún, repito, muchos de los cristianos siguen dudando porque precisamente ese es el trabajo del enemigo, que meterle la duda para que no estén seguros totalmente y de pronto desfallezcan en la fe. Entonces Pablo decía, me gusta mucho cuando dice, si no hay vida después de la muerte y si no hay vida eterna, los cristianos somos los más dignos de lástima de todos los seres humanos. Mis hermanos, hay 10 cosas extraordinarias que tenemos gracias a la resurrección de Jesús. Hay 10 cosas positivas, dentro de ellas que son muchas, pero cuando Jesucristo resucita, entonces la primera es que hay un Salvador que no puede volver a morir nunca más, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. Y dice Romanos 6:9, la muerte no se enseñoreará más de él. Ese era el plan divino. El plan del Señor era que tenía que venir un Salvador y ese Salvador era su Hijo unigénito, el mismo Dios que se humaniza y viene y entrega su vida por nosotros. Y esa muerte es más que suficiente para nosotros poder tener la resurrección y la vida eterna. Así como el pecado llega al mundo por un hombre, que es Adán y Eva, viene la salvación por un hombre, ese Dios hecho hombre, que va a esa cruz, muere y resucita, y esa era la confianza y la fe que nos quería demostrar, y era que un día nosotros también resucitaríamos. Porque finalmente el hombre puede hacer muchísimas cosas en la vida, pero si no hay resurrección y todo acaba, pues definitivamente, dijo Pablo, somos los más dignos de lástima. Otra cosa extraordinaria que trajo la resurrección de Jesús fue el arrepentimiento. El Dios de nuestros padres son palabras de Pedro cuando fue privado de su libertad por estar predicando en el templo en Jerusalén. Y con Juan, y viene un ángel, dice la palabra del Señor, los saca de allí sin abrir ningún candado, los transpone y les envía nuevamente a la iglesia a seguir predicando. Entonces el apóstol Pedro dice, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quienes vosotros habéis matado colgándole en una cruz, a este Dios exaltado a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel. Eso le dice al sumo sacerdote en la misma iglesia cuando le dice que en nombre de quién están predicando y por qué lo están haciendo. Y le dice, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes habéis matado y colgado en una cruz, ¿cierto? Para arrepentimiento a Israel. Entonces, una de las cosas extraordinarias que tenemos es que gracias a la resurrección podemos arrepentirnos, porque hay un hecho cierto, hay una resurrección y hay un hecho cierto de que el Dios hecho hombre, viene y nos da ejemplo de una vida santa, limpia y pura, pero sobre todo de que se levanta el tercer día, que eso es algo sobrenatural, ¿cierto? De entre los muertos y resucita. Otra de las cosas positivas y de los regalos maravillosos que nos da la resurrección de Cristo es un nuevo nacimiento. Entonces, en primera de Pedro dice, según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Estas son unas palabras que Pedro, unas palabras de ánimo que Pedro le da a los expatriados de Ponto, de Galacia, Capadocia, de Asia y Bitinia, porque en ese momento gobernaba el Nerón. Y
Nerón había hecho de los cristianos los chivos emisarios de todos los problemas que tenía Jerusalén y el imperio. Le echaba la culpa que los cristianos eran que subvertían el orden. Muchos de ellos huyeron a diferentes partes de Asia y son palabras que Pedro les envía y les dice que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, una esperanza cierta, ¿cierto? Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Pueda que estén perseguidos y pueda que los asesinen, que les causen dolor en el camino, pero hay una esperanza viva. Y es que hay un nuevo nacimiento, ya somos nuevos porque Jesucristo con su resurrección y poder colocar nuestra confianza y entregar nuestra vida a Él, hemos nacido totalmente de nuevo. Otro de los regalos maravillosos que nos da la resurrección de Jesús es el perdón de pecados. Y en 1 Corintios dice, y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Si yo no creo que Jesucristo resucitó, mi fe no es verdadera, no es una fe sincera. No soy un verdadero cristiano porque yo no creo que ese Cristo, que es el que me da a mí el calificativo de cristiano porque yo lo sigo, si Él no resucitó y si yo no estoy totalmente seguro, pues entonces mi fe es falsa. Y como mi fe es falsa, entonces pues lógicamente sigo en pecado todavía por esa duda y por esa incredulidad, porque definitivamente lo que interpreta es que yo no le he entregado mi vida totalmente a Él. Entonces, Cristo murió y resucitó para perdón de pecados a quienes lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador y aceptamos que Él vino a una cruz y murió por nuestros pecados y resucitó. Yo ni ninguno de nosotros los que estamos en esta generación vimos la historia ni la presenciamos, pero la Biblia, que es palabra de Dios, lo dice y yo le creo. Otro regalo maravilloso, la resurrección del Señor Jesús, es el Espíritu Santo. Entonces dice en Hechos capítulo 2, versículos del 32 al 33, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Este fue el discurso del apóstol Pedro el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque la gente lo estaba criticando cuando llega el día de Pentecostés y hay un grupo muy nutrido, y viene el Espíritu Santo, los embriaga, los toma y comienzan a hablar diferentes lenguas. Y había gente de diferentes lenguas, tribus y razas. Y veía que muchos de ellos hablaban la lengua que ellos hablaban. Ya, pero ¿quiénes son estos? Unos simples e ignorantes e iletrados, pescadores y hombres del común y corriente y hablando lenguas como las de nosotros. O sea, eso es imposible. Entonces dice, ellos los criticaban. Entonces muchos quedaron sorprendidos y creyeron en el Señor, pero otros decían que definitivamente estaban medio locos y que parece que estaban llenos de mosto, o sea, estaban embriagados, por eso hablaban cosas incoherentes. Pero el apóstol Pablo le dice, no Señor, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, ellos presenciaron, porque acordémonos que el Señor Jesús se le presentó a sus discípulos cuando después de la resurrección. Viene otro regalo maravilloso. Ya no hay ninguna condenación para los escogidos. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, también intercede por nosotros. Es el único. El día que lleguemos al tribunal de Cristo, es el único que tiene derecho a nosotros a adelantarnos un juicio. Pero ya no hay condenación, porque Él en la cruz entregó su vida por nosotros y pagó las deudas que nosotros teníamos. Cuando lo reconocemos y le pedimos perdón, ya se convierte en nuestro abogado que se encarga de defender nuestros pleitos. Otro regalo maravilloso, una relación personal con Jesús y su protección. Mateo 20:28 dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la promesa que el Señor Jesús le encomienda a sus discípulos cuando les encomienda la gran comisión. Váyanse tranquilo y lleven el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, no están solos. Cuando usted vaya a predicar el evangelio, cuando vaya a compartirlo con su vecino, con su hermano, no está solo. El Señor está con nosotros. Otro regalo maravilloso, prueba de juicio venidero. El Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre, es decir, Jesús, quien nos libra de la isla venidera. Eso lo dice Primera de Tesalonicenses 1 al 10 y Romanos 5, 10. Entonces, cuando vayamos al juicio, ese juicio venidero,
esa ira santa que tiene el Señor cuando se presenta a ese pecador y no se ha arrepentido y va lógicamente al infierno y recibe su paga, esa ira santa, dice, el Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo por medio de un hombre, es decir, a Jesús, quien nos libra. Él nos va a librar de esa ira santa del Señor. Otro regalo maravilloso es la salvación de la ira venidera de Dios. Entonces dice la palabra del Señor, esperar desde los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de esa ira venidera, ¿cierto? Que es normal. Dentro de un juicio, para darle a cada cual lo que le corresponde, ya el Señor Jesús va a decir al Padre, Padre, no se moleste, yo pagué la deuda por él. Y finalmente, nuestra propia resurrección de entre los muertos. Entonces dice 2 Corintios 4:14, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. Él nos prometió que iría a preparar una morada para nosotros y que un día vendría por nosotros y que nosotros también resucitaríamos. Esa es la tranquilidad que hoy tenemos nosotros de que este cuerpo mortal, esta carne irá un día a tierra, pero el Espíritu que lo dio al Señor regresará a Él y un día estaremos en su presencia. Por eso 1 Corintios 15:58 termina diciendo, concluyendo este mensaje, dice, así que hermanos míos, hermanos de tierra deseable, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mire que no es en vano. Entonces, consejo, firmes y constantes. Constantes, firmes en la fe, constantes en el Evangelio, constantes en mi testimonio de vida, permanente en nuestro trabajo en el Señor, que sea fuerte, duro y arduo, que el Señor bien paga a quien bien le sirve. Mis hermanos, que tengamos presentes que el Señor Jesús en esa cruz nos dejó cosas extraordinarias gracias a su resurrección, gracias a la muerte, pero sobre todo a esa resurrección nos da la esperanza y la fe de que un día también estaremos por la eternidad a su lado, gozando de ese palacio celestial. Muchas gracias, mis hermanos. Gracias por acompañarnos en este tiempo tan especial. Recuerda que subimos devocionales de lunes a viernes, así que si no quieres perderte ninguno de ellos, suscríbete y activa la campanita. También queremos saber sobre ti. Déjanos tu mensaje o petición en la caja de comentarios. Dios te bendiga.